Qué bendición estar reunidos hoy, continuando con nuestra serie titulada Cuidando la Pureza Sexual, parte 2. Vamos a continuar con esta enseñanza y estableciendo principios de vida para mantener la pureza sexual de nuestra vida y nuestras familias. Así es de que acompáñame a orar, cierra tus ojos, inclina tu rostro y juntos vamos a pedírselo al Señor. Padre, es una bendición escuchar tu palabra el día de hoy y permítenos seguir dando continuidad a los principios que vamos a aprender hoy para mantener nuestra vida pura, para mantenerla en santidad. Señor, para poder fortalecernos en santidad y que podamos instruir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras generaciones en la pureza sexual que tú pides, Señor. Gracias por este regalo que ha sido la sexualidad para nosotros. Gracias, Señor, porque es perfecto el diseño que tú creaste para la pareja, para el matrimonio. Y es hermoso saber cómo tú avalas, bendices y apruebas, Señor, este regalo que nos diste, que es la sexualidad, cuando lo hacemos a tu manera, cuando lo hacemos de acuerdo a tu palabra, la cual es verdad. Ayúdanos, Señor, a tener oídos para oír y un corazón dispuesto a aplicarlo en nuestros matrimonios y en nuestra vida personal. Te lo pedimos esta mañana y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, espero que hayas podido en la semana volver a escuchar esta enseñanza y que el día de hoy, solo al recapitular, podamos recordar la importancia de este principio de pureza sexual. Recapitulando un poquito antes de iniciar o continuar con el tema, veíamos hace 8 días que el Señor había instituido el matrimonio, ¿cierto? El matrimonio fue instituido por Dios para preservar la familia y para preservar la sociedad. Es un diseño establecido para la humanidad y es un fundamento que nos va a ayudar a preservar también la santidad. Y decíamos que a este principio muchas personas le rehuyen. Yo no sé si en generaciones pasadas, si viéramos las estadísticas de cómo eran los matrimonios, pero creo, sin temor a equivocarme, incluso por lo que yo recuerdo, sin ni siquiera meternos a las estadísticas, por lo que yo recuerdo que se hablaba antes, en mi época de juventud, y ya tiene bastantes años, a lo que se habla hoy, lo que los jóvenes hablan, incluso padres jóvenes están hablando hoy respecto al matrimonio, hemos visto que se ha ido deteriorando y que muchas personas hoy, en vez de querer asumir ese compromiso, están tratando de huir de este pacto que Dios estableció. Y decíamos que no es un acuerdo humano, decíamos que no es algo que el hombre inventó, ¿cierto? Fue algo que el Señor estableció. También decíamos que era la santidad de Dios lo que como principio sostiene la pureza sexual. Cuando Él nos pide santificarnos, está incluido la pureza sexual. Y eso solo puede ser en el contexto del matrimonio. Si pensamos en sexualidad, todo aquello que está fuera del orden del matrimonio es impuro. Todo, absolutamente todo. No hay algo, por mínimo que sea, que esté fuera del matrimonio, que sea puro. Así es de que hay que tener mucho cuidado con este principio, porque decíamos que la línea no es delgada, la línea es muy clara, tanto que el Señor puso límites, y lo vamos a ver también el día de hoy, ¿sale? Incluso cuando hablábamos hace 8 días respecto a la pureza sexual en los solteros, en aquellos que todavía no están casados y que tenemos aquí adolescentes y jóvenes, hablábamos que durante la soltería no te mantienes puro solo para ti, no te mantienes puro solo para Dios, te mantienes puro para tu pareja, aunque todavía no la conozcas, ¿vale? Así es que vamos a continuar ahora sí con lo que no pude terminar hace 8 días, no sin antes hacer una pequeña corrección. No sé por qué razón, hace 8 días decía yo que la cita que hablábamos en Corintios respecto al perverso no era adoptado. No sé por qué dije eso, que siempre lo he sabido,
yo creo que en mi mente me fui, pero corrijo, no era un hijo adoptado, era un hijo legítimo del padre, y su padre tenía una esposa que no era madre del hombre perverso, era su madrastra, pero no era adoptada, ¿vale? Más bien la mamá era madrastra. Iba yo a decir madre adoptiva, pero tampoco, ¿verdad? La madre adoptiva es la que adopta a un niño, y entonces tampoco era el caso, era una madrastra. Y aunque no se nos dan más detalles, sí se habla y se cataloga ese pecado sexual como incestuoso también, aunque no era la madre biológica de este hombre perverso, era la esposa de su padre, su madrastra, ¿sale? Así es de que esto también fue considerado perverso. Y ahí nos quedamos, dijimos que íbamos a ver el contexto y ya no lo pudimos hacer en 1 Corintios 5. Vamos allí, por favor, para ver cómo es que Pablo utiliza una frase, que esta frase está relacionada con otros pasajes en el Nuevo Testamento, en donde se sugiere y se da a entender que cuando alguien está persistiendo en el pecado, debe ser entregado a Satanás. ¿Qué significará eso? Esa frase es fuerte. Yo francamente hace tiempo que no la entendía, hace algunos años no la entendía. Y justamente eso es lo que Pablo estaba sugiriendo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice allí 1 Corintios capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y averiguando un poquito más en este contexto, en la historia, incluso para los gentiles, el pecado que estaba sucediendo de incesto, que es un hijo teniendo relaciones inmorales con su madrastra, esto era algo incluso inusual y entraba en categoría de perversión aún para los gentiles. Por eso es que Pablo dice, tal pecado, tal inmoralidad, que ni aún en los gentiles se nombra. Así es de que era algo grave, era algo delicado, que si ni en los gentiles se nombraba, ¿cómo era posible que los creyentes, los cristianos en Corinto, estaban tolerando como si nada pasara este pecado? Verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren, y esto es tremendo, esta declaración, y en ese contexto es una oración fuerte, en donde se está diciendo a los pastores de esa iglesia, junto con los hermanos, que juntos tomen la decisión de expulsar a ese miembro de la iglesia para que no sea más miembro, que sea entregado a Satanás. ¿Qué significa esa frase? Al mundo, en donde Satanás tiene el dominio o el gobierno, ¿verdad?, de aquellos que no han confesado a Jesús, prácticamente, es decir, que Satanás haga con él y que las consecuencias de su pecado vengan sin algo que estorbe, para que, ¿qué suceda? Dice ahí, la carne sea destruida, pero que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este pasaje es tremendo. Se lee en otra parte también de la escritura, cuando Pablo dice, los he entregado a Satanás, refiriéndose a Alejandro y Meneo, es decir, que tengan las consecuencias de sus acciones. Pero aquí se está dando en un contexto dentro de la iglesia, y eso es tremendo. Ahora, en la misma carta, 1 Corintios 11:30, vamos allí para que tú veas que esta instrucción no es inusual, no es única. Incluso en Hechos podemos ver también una evidencia de que esto sucede.
Si tú y yo recordamos el caso de Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo, ¿qué sucedió con ellos? Murieron. ¿Para qué? Pues dice ahí, para que no siguieran pecando. Si usamos este mismo contexto. Y en 1 Corintios 11:30, ¿de qué está hablando? De la Santa Cena. Es la misma carta, te recuerdo. Hay el mismo desorden. Y resulta que en 1 Corintios 11:30 está diciendo que no debemos tomar la Santa Cena de manera indigna, ¿cierto? ¿Y qué pasa con aquellos que toman la Santa Cena indignamente? Escucha esto, verso 30. Este pasaje lo leemos cada mes, así es de que es muy familiar para nosotros. Dice así, verso 29, vamos a leer desde ahí. Porque el que come y bebe indignamente, ¿sin qué? Sin discernir. Y esta palabra es importante porque la vamos a ver en un momento. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Qué tremendo que algo tan hermoso como la comunión, la Santa Cena, quiero decir que si no hay discernimiento al tomarla, solo estás acarreando más juicio para tu vida. Aunque seas hijo de Dios, claro que sí. Claro que sí. ¿En qué sentido? Mira qué dice después. Esto no es escrito a mundanos o a gentiles. Esto es escrito a creyentes en la iglesia. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y qué dice allí después? Y muchos duermen. Si tú ves otras traducciones de la Biblia, ¿sabes qué significa ahí? Ese pasaje dice, y otros han muerto. Quiere decir que ya había creyentes que habían muerto por estar pecando deliberadamente, por estar pecando constantemente y por haber tomado la Santa Cena indignamente. Murieron. Entonces no es inusual que Pablo diga, entréguenlos a Satanás, aplíquenle la disciplina y expúlsenlos de la iglesia. Y que Satanás traiga todas las consecuencias de sus pecados. Esto no es falta de amor del Señor, de hecho es mucho amor. Si vemos los pasos de la disciplina, ya los hemos aprendido. Toma mucho tiempo y mucha reprensión y muchas pláticas, no solo de una persona, de testigos de toda la iglesia, para que se llegue a este punto en el que se expulsa a alguien y se le entrega a Satanás. ¿Y qué va a pasar con un creyente que no quiere ceder, que quiere seguir pecando y que es expulsado de la iglesia? Pues es muy probable que muera prematuramente. Y eso está aquí escrito, no lo estamos inventando. Ahora, en cuestión de inmoralidad sexual es exactamente lo mismo. Se pidió expulsar a ese perverso. Se pidió que se expulsara para que su carne fuera destruida, pero a fin de que el espíritu fuera salvo en el día del Señor Jesús. Son pasajes no difíciles de interpretar, son difíciles de entender. Son difíciles de entender, porque interpretar es sencillo, ahorita ya lo aprendimos. Se tiene que expulsar, se aplica disciplina. ¿Qué sería? Que se arrepiente y regrese, por supuesto, que abandone su pecado y que regrese. Pero si él persiste, entonces el enemigo va a poder hacer lo que quiera. ¿Se va a salvar? Aquí dice que sí, porque es creyente. Inexplicable entonces como un creyente genuino pueda persistir en un pecado. Bueno, eso se llama necedad, insensatez, obstinación, orgullo, por supuesto. Pero el Señor prefiere eso, tomar la vida de ese creyente y decir que no siga manchando el nombre de Cristo, que no siga manchando el testimonio también de la iglesia. ¿Sale? Y si no se aplica disciplina, es entonces cuando el testimonio de la iglesia sí se mancha. Porque entonces la perspectiva que se da hacia el mundo, hacia afuera y aún adentro es, yo puedo pecar sin problema y yo puedo seguir viviendo mi vida como me da la gana, lo cual no es así. ¿Sale? Ya hemos aprendido, disciplina es igual a amor, y así es como lo estamos aprendiendo. Y si por tomar la Santa Cena indignamente, estarse emborrachando y tener pleitos y persistir en eso, dice que había algunos enfermos y otros ya habían muerto a causa de eso, pues es evidente que cuanto más por pecados de tipo sexual, cuando vemos al inicio de la carta que se les pide expulsar a alguien que está en inmoralidad. Así es de que, hermanos, no tener una base bíblica sólida, como lo estamos aprendiendo ahorita, ¿qué va a pasar? Va a hacer que tú sufras,
va a hacer que tu familia sufra, va a hacer que tu pareja en un futuro, si no la tienes, o si hoy la tienes, que tu pareja hoy sufra, que tus hijos sufran y que toda tu descendencia sufra por permitir el pecado sexual. Por eso no debemos ignorar a Dios respecto a esto, porque Él ha instituido el matrimonio. Y pensar que yo puedo inventar mi propio concepto, mis propias ideas, va a producir consecuencias graves en mi pureza sexual, ¿vale? La base de la pureza, vuelvo a repetir, es el matrimonio establecido por Dios, y todo lo que sucede fuera del matrimonio de tipo sexual es pecado, y es pecado grave. Ahora, Hebreos 13:4, continuando ya con el tema, de manera general, ahí toca el matrimonio. Y hace 8 días hablábamos de cosas que podemos acarrear en nuestra juventud, cosas del pasado, si es que tuvimos una vida sexual activa o una vida de impureza sexual, y ahorita vamos a definir claramente eso. Porque a veces, miren hermanos, a veces creemos que impureza sexual o fornicación solo es tener relaciones sexuales o íntimas antes del matrimonio, pero estamos aprendiendo que el concepto de fornicación, que viene de la palabra porneia, abarca todo tipo de contacto sexual inmoral, aunque no necesariamente sea intimidad sexual. Cualquier tipo, incluye todas las perversiones sexuales, y a lo mejor hasta ni físicas, también de pensamiento, ¿vale? Entonces Hebreos 13:4, fíjate que dice que el matrimonio debe ser como honroso, y el lecho, o sea la cama matrimonial, ¿qué? Sin mancilla. Este versículo nos está diciendo que como el matrimonio es esa institución que Dios estableció para mantener la pureza sexual en las familias, nosotros no podemos acarrear nada mundano tampoco al matrimonio. Miren, yo no estoy hablando y yo no estoy diciendo, escucha esto, es importante, no estoy diciendo que si tú tuviste en tu vida pasada inmoralidad sexual, no estoy diciendo que Dios no te pueda perdonar. Dios te puede perdonar, Dios te puede limpiar, Dios te puede renovar y cumplir 2 Corintios 5:17 para ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios ha perdonado tu pecado de tu vida pasada. Pero el problema es que nuestra mentalidad sigue sin renovarse. Ese es el problema. Y aunque yo ya soy hijo de Dios, declarado justo y santo por Dios, yo sigo pecando porque mi mente respecto a la sexualidad no ha sido renovada. ¿Por qué? Por mi pasado. Ya está perdonado, pero no está transformado. Por eso Romanos capítulo 12 dice: transformaos pues mediante ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Entonces, tú y yo, aunque ya fuimos perdonados, podríamos estar trayendo mancilla a nuestro lecho matrimonial y a casados. Si pensamos que porque me caso ya no es perversa, ciertas cosas ya no son perversas, ciertas cosas, puedo estar equivocado. Porque yo puedo estar trayendo prácticas del mundo que marcaron mi vida y mi perspectiva en mi sexualidad, y yo pensar que porque ya estoy casado ya está santificado. No es así. Si yo traigo cosas del mundo a mi matrimonio, a mi cama con mi esposo, mi esposa, yo puedo ahí seguir viviendo en pecado sexual. Así es de que tengo que renovar mi mente también, estando ya casados. Y tenemos que hacer una examinación exhaustiva para que no llegues allí. ¿Sale? O si crees, siendo joven soltero, que porque piensas que te vas a casar está permitido que hagas ciertas cosas antes de casarte, estás también muy equivocado. No es adecuado, porque entonces ya desde ahí estás mancillando tu lecho matrimonial, porque vas a llegar ya pervertido al matrimonio, porque te permitiste cosas, aunque te vayas a casar, no importa. ¿Sale?
Honroso debe ser el matrimonio. ¿Qué es honroso? Valioso, honorable, estimado. Que tú consideres que es de alta estima llegar puro al matrimonio. Debes amar llegar puro al matrimonio. Que lo tengas en alta estima. De hecho, el término tiene que ver con tener algo en alta reputación. Decir, mi matrimonio quiero que sea de reputación, pero eso no es hasta que te casas. Eso es incluso desde antes que te cases. Ahí es de donde vas formando la reputación de tu matrimonio. ¿Sale? Es la misma palabra. Esta palabra de honroso, que significa todo esto que te dije, esta palabra honroso, ¿sabes? El apóstol Pedro, ¿dónde la usa? La usa en sus cartas. Y Pedro usa la misma palabra de honroso o valioso para referirse a la preciosa sangre de Cristo. Escucha esto. Y también para referirse a sus preciosas y grandísimas promesas. Quiere decir que la sangre de Cristo y las promesas de Dios son de alta estima, son de alto valor, y es la misma palabra que se está usando para que tú y yo valoremos nuestro matrimonio. La misma palabra. Entonces no es cualquier palabra. Si tú no estimas tu matrimonio de la misma manera que estimas la sangre de Cristo y el sacrificio que hizo por ti en la cruz, entonces ni siquiera vas a ser intencional, ni siquiera vas a tener la intención de llegar puro al matrimonio. Recuerda, es Cristo quien te compró, es Cristo quien pagó por ti. Por eso, si no es tiempo, no es tiempo. Y eso es honroso, y eso es de alta estima, guardarse puros, guardarse vírgenes para el matrimonio. ¿Sale? Y recuerda, impurezas sexuales, todo aquello que tiene que ver con actos que no están permitidos fuera del matrimonio, aunque no sean relaciones sexuales íntimas. Todo. ¿Vale? Besos, caricias, tocamientos, etc., etc. Absolutamente todo. Y eso es lo que creemos, y eso es lo que estamos enseñando, y es en lo que vamos a insistir y perseverar en esta iglesia local. ¿Amén? Amén. Y eso es a lo que tú debes ahora insistir en tu casa. Luego vamos a seguir viendo que luchar, hermanos, por la pureza sexual debe ser una decisión que tú tomas. La santificación progresiva es una decisión que tú tomas. ¿Es la voluntad de Dios? Claro. Y los que estuvieron en el cierre de lo que era el discipulado los miércoles, que aprendimos que era la voluntad ordenada, es el deseo de Dios que te santifiques. Pero a veces no nos santificamos. A veces vamos en contra del deseo y la voluntad de Dios y no lo hacemos. Pero es tu responsabilidad y la mía luchar por la pureza sexual, siendo una decisión que tomes de todo corazón. Imagínate que, y piénsalo, los que estamos ya casados, si tuvimos un pasado equivocado, si nos hubieran preguntado, ¿de todo corazón deseas llegar puro al matrimonio? ¿Casto? ¿Verdad? ¿Virgen? No sé qué hubiéramos contestado en ese entonces. Pero hoy, jóvenes, ¿de todo corazón anhelas llegar puro y pura al matrimonio? De todo corazón. No ceder ni un centímetro, no ceder ni una mirada siquiera. Porque la perversión se lleva en la mente y el corazón también. Recuerda, no solo en lo físico. Jesús subió el estándar, dijo, ustedes pueden pensar que porque no van y toman a una mujer físicamente, no es adulterio, pero cualquiera que mira con una intención equivocada en su corazón a una mujer, ya se considera adulterio. Ese es el nivel de santidad al que debemos aspirar. Recuerden cuando tomamos los votos matrimoniales, ¿verdad? Lo hablábamos hace 8 días. ¿Qué dijimos? Algunas parejas prometen amarse para toda la vida, lo que significa una decisión consciente de amar con todo el corazón. Entonces, así como uno toma esos votos, ¿verdad? Esta decisión de amar a alguien con todo el corazón, sí la podemos tomar, somos capaces de cumplirla. ¿Por qué? Porque hoy, si somos hijos de Dios, ya hemos experimentado el amor de Dios. Su amor es eterno, su amor es perfecto.
Y Él, como nuestro Padre, nos está enseñando a amar. Y si Dios te está enseñando a amar, desde ahorita que tengas 12, 13, 14 o más años, ¿verdad? Hoy tú puedes ya decidir amar a quien va a ser tu esposa y a quien va a ser tu esposo en adelante. Desde ahorita puedes tomar una decisión consciente de guardarte. Debes de tener la actitud correcta, la determinación total. Así que no solo es un asunto de santidad ahora, también es un asunto de amor hacia tu futura pareja, ¿vale? Toma la decisión, joven, si no estás casado, toma la decisión de amar a tu pareja desde ahorita, serle fiel desde ahorita y permanecer en esa decisión de guardarte en pureza para el día de la boda. Y qué regalo más extraordinario le vas a poder dar a tu pareja de decirle: guardé mi corazón en pureza para ti. Pero es que ya metí la pata. Arrepiéntete y deja que el Señor te renueve, limpia tu mente y transfórmate. Y entonces sí, va a ser veraz que aunque hayas metido la pata, el Señor ya olvidó eso. Y no tienes que llegar al matrimonio: uy, ¿qué crees? Metí la pata 30 veces, pero sí te amo. No, no es necesario. Si de verdad te arrepientes, puedes llegar puro al matrimonio y decirle a tu pareja: aquí estoy, decidí amarte desde antes de conocerte, ¿vale? Piensa, joven, y ahora como casados, los que estamos casados, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón para mantener la pureza sexual? ¿Qué nos motiva? Debe ser Dios, obviamente, y hablamos su santidad, pero también el amor a mi pareja. Y si no lo habíamos contemplado ya casados, porque a veces lo olvidamos: pues ya sabe que la amo, ya estoy casado. Sí, pero ella no sabe todo lo que piensas. Ella no sabe si tienes luchas de inmoralidad en tu mente. Así es de que es constante que debemos hacerles saber a nuestras parejas cuánto les amamos. Entonces, a partir de hoy, comencemos, contemplémoslo hoy para que se pueda cumplir en nuestra vida, ¿sale? Debemos de tener cuidado como los fariseos. Por eso Jesús los denunció. Él les dijo: cuidado con las apariencias. Esto no se trata de apariencia, ¿verdad? Parezco puro, parezco casto, parezco santo en mi área sexual. Pero ¿sabes? Hay que tener cuidado porque las apariencias engañan. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Dios conoce el corazón. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Así es que debemos de cuidar no solo las apariencias, sino la condición interna de nuestro corazón, ¿vale? Y tampoco lo hagas, que tu motivación no sea justo eso, cuidar las apariencias. No debe ser: es que yo quiero que no vayan a creer o a pensar mal de mí, entonces voy a aparentar. Sí, pero ¿qué tal las redes? ¿Qué tal el internet? ¿Qué tal el teléfono celular? Ayer hablábamos con los varones, yo los animaba a estudiar este mes que viene todo Proverbios 6 y 7, porque ahí habla de la mujer ramera. Ahí habla de cómo la mujer seduce al varón. ¿A quién más? Al casado, generalmente. Y hay que tener cuidado, porque como varones somos líderes de nuestro hogar y tenemos que aprender también cómo es que viene la mujer a seducir y cómo poner límites claros. Chicas, también, sé que los hombres también son seductores, ¿verdad? En nuestra época les decían el dandy, el dandy. Hoy, ¿cómo se les dice? ¿El qué? ¿Reggaetonero o qué? Sí, pues ya cualquier pelado les hace sentir mariposas en el estómago. Y es una pena, porque no han aprendido a santificarse. Es una pena que sientas mariposas, jovencita, en el estómago por cualquier patán. ¿Sabes por qué? Porque no te has renovado en tu mente, porque no conoces el amor perfecto de Dios que te puede llenar y suplir hasta que sea el tiempo correcto. Así es de que no te deslumbres por lo que el mundo te ofrece. Sé cuidadosa, cuida tu castidad, tu santidad, valora tu virginidad. Y si ya la has perdido, escúchame, porque repito y quiero insistir en esto: si ya la has perdido, aunque no hayas tenido relaciones íntimas, porque eso es perder la virginidad. Ahorita lo vamos a ver qué significa el término virginidad. Entonces arrepiéntete y renuévate en el Señor, y Él va a poder restaurar nuevamente esa pureza y esa castidad, ¿sale? Que no sea entonces la apariencia, sino el amor que le tienes a Dios
y el amor que le vas a entregar a tu pareja. ¿Qué te motiva?, preguntaba yo. Tampoco puede ser la atracción. Ay, es que está bien guapo, ¿verdad? Te atrae. La afinidad tampoco puede ser. Ay, es que es tan interesante y me llevo tan bien con él. Somos compatibles. Eso tampoco te puede motivar. Cuidado con eso. Otros dicen el enamoramiento, ¿verdad? Lo que nos ha vendido Disney toda la vida. La princesa y viene el príncipe azul. Eso no te debe motivar. Ahorita te vas a sorprender lo que es verdaderamente el enamoramiento. Y otros entonces lo quieren llevar a un nivel superior. Ay, es que es romántico, el romanticismo. Pues tampoco el romanticismo puede ser algo que te motive para ceder ante esta situación, ¿sale? Todo eso, hermanos, se queda corto. ¿Por qué? Porque el concepto de amor que Dios establece en el matrimonio es un concepto muy elevado y se queda corto. Pablo utiliza una palabra que por toda la carta, en las dos cartas de Corinto, aparece ese término que tiene que ver con pureza. En 2 de Corintios 6:6, Pablo habla de un término de pureza refiriéndose a los ministros. Pero la pureza no solo es reservada para los ministros. Si tú sabías, cualquier ministro debe mantener pureza sexual. Y ese término que viene de la palabra agnotes, que significa pureza, también significa castidad. Ojo, incluso respecto a la condición interna, se está refiriendo a esta castidad. No solo la externa, la interna. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser una integridad auténtica. Cuando algo es auténtico, no solo es por fuera, no solo aparenta que es casto, sino que por dentro, la actitud de su corazón es casta también. Y este término viene de otra palabra, el origen es agnos o agios, que significa santo, santidad. Por eso yo decía que la pureza sexual está basada en la santidad de Dios. Y agios, que es el original de esta palabra de pureza y castidad, significa puro desde lo externo, o sea, lo de afuera, hasta lo más profundo de mi ser. Que lo más interno de tu corazón desee ser santo, puro y casto. De hecho, ahí en la concordancia también viene el término virginal. Virginal. Son sinónimos. Algo que es no adulterado, algo que no se ha contaminado por el pecado y algo que no tiene putrefacción. Porque eso es lo que hace el pecado sexual. Va pudriendo por dentro, se va esparciendo, va creciendo, va contaminando más. La adicción a la pornografía, por eso es tan delicada, porque es una putrefacción en el corazón que desea carcomer cada vez más y más y más. Vamos a 2 de Corintios 11, precisamente para ver en dónde más se utiliza esta palabra. 2 de Corintios 11. Quiero que veas esto, es impactante. Sé que había yo leído este versículo, pero cuando lo encontré preparando esto, me sorprendió. Mira la asemejación o la ilustración que Pablo está usando a los corintios para que ellos se santifiquen. Ya están ahí, verso 1 al 3. Dice él: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Es decir, me provocan a celos con el mismo celo que Dios tiene por ustedes. Eso está diciendo Pablo. No los celos enfermizos. Dice, ustedes me provocan a un celo que es el mismo celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
¿Qué está diciendo? Pablo hizo la labor de predicar el evangelio, atraer a los creyentes a Cristo, y básicamente lo que él está diciendo es que el Señor me envió a desposarlos con él. ¿Sí sabes qué significa eso? Pablo fue a predicar el evangelio. Por su predicación muchos nacieron de nuevo, se convirtieron en creyentes y ahora son la novia de Cristo, que está esperando casarse con Cristo. Pablo fue el que fue a desposar, no porque Pablo se fuera a casar con esa iglesia y con esos creyentes, sino porque él solo fue el que les predicó para que pudieran ser atraídos y puedan desposarse puedan casarse con Cristo. Lo que a él le preocupa es la pureza de la iglesia. Dice: yo estoy encargado de presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y viene la preocupación: temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él da una descripción del amor más puro que puede haber, la de un marido, la de un esposo. Y yo te quiero preguntar, ¿tú te consideras la esposa de Cristo, la novia de Cristo como iglesia? ¿Sí comprendes las implicaciones de esa declaración? Quiero decir que entonces tu fidelidad, la sinceridad de tu fidelidad debe ser para Cristo, no para nadie, no para nada. Por más atractivo que se pueda ver, por más delicioso que se pueda ver como ese fruto, nada vale más la pena que mantener la pureza, sin la cual no seremos desposados, sin la cual no podremos casarnos con Cristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Una carta previa antes, y en el capítulo 13, Pablo describe el amor. Tú y yo no lo sabemos. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y eso se lee en las bodas y se piensa que ese es el amor que es del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Y viceversa, como dice por allí. Pero ¿sabes? Ese amor, ¿de qué está hablando? Está hablando de la unión con Cristo. El amor de Cristo es el que ha sido derramado en nuestros corazones. Justo está hablando de esa unión, no está hablando de otro tipo de unión. Y cuando tú y yo vivimos bajo ese amor, el de Cristo nada más. Sí, ¿ya regresó? ¿No? Cuando nosotros vivimos bajo ese amor nada más, entonces podemos estar convencidos, podemos estar seguros de que nuestra pureza sexual nos va a llevar a Cristo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso quiero animarte a que si no hay una convicción interna, hoy le pidas al Señor: dame una convicción interna, Señor. Transforma mi corazón de tal manera que yo pueda guardarme en pureza. ¿Ok? Y decíamos, sí. Y decíamos entonces, gracias. Decíamos entonces que se podría vivir en una pureza aparente, es decir, que no se vieran signos evidentes de impureza externa, pero aún así ser inmoral, ser impuro sexual internamente. Hay un libro que me encanta y recomiendo mucho que se llama El principio de la pureza, lo escribió Randy Alcorn, en donde él dice básicamente algo muy simple. Dice que el principio de la pureza es que la impureza siempre es insensata. La impureza sexual siempre es insensata. Y esa palabra estamos, creo que, muy familiarizados con ella. Significa es alguien que no tiene buen juicio, alguien que es imprudente, alguien que no es capaz de sopesar las consecuencias del pecado.
y por eso toma las acciones y por eso se le considera necio. ¿Qué está hablando este principio? Es básicamente alguien que no tiene discernimiento. Y te acuerdas que esa palabra discernir, dije, la vamos a ver, es justo eso. La insensatez nos lleva a dejar el discernimiento, no ser capaces de diferenciar entre algo bueno y malo. Es de que el que se enfrasca, hermanos, en relaciones basadas en impureza sexual, se va a llevar esa impureza a su corazón, a su vida, a su matrimonio, a sus generaciones, a todo lo que hace. ¿Y qué crees? Que en el matrimonio algo grave sucede. Hace rato yo dije, pensamos que el matrimonio santifica, ¿verdad? Porque ya está permitido, ya es legal, pero no. El matrimonio potencializa esa perversión si es que no se atiende. Hay que tener cuidado, porque entonces ya uno da rienda suelta creyendo que ya es libre también, y no sabes cuántas y de qué manera se puede pervertir el matrimonio, y eso es peligroso, porque entonces el matrimonio puede terminar en un divorcio. Es inminente. Si se llega con perversión sexual al matrimonio y no se atiende, es inminente el divorcio, es inminente la ruptura. Así es de que por eso, si estás soltero o soltera, te conviene desde ahorita santificarte para que no destines de antemano al fracaso tu matrimonio. ¿Sale? Pablo vuelve a exhortar y lo vuelvo a repetir porque es importante. Hebreos, honrosos sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, y él agrega, pero a los fornicarios, porneia, ¿se acuerdan el término? A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, ¿cuál era el estándar? Quiero solo llevarte un poquito al estándar del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el estándar? ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? Hay una referencia de muchas. Levítico 19:9 habla de un caso específico de qué sucedía si la hija de un sacerdote, escucha esto, comenzaba a fornicar. Dice allí, en el versículo tal cual dice, a su padre deshonra, será quemada en fuego. Tal cual, ¿verdad? Y podríamos pensar que ese versículo significa que si lo quisiéramos traer al Nuevo Testamento y a nuestra época, podríamos pensar que eso se refiere a lo mejor a la hija de un pastor o a la hija de un servidor, pero no, es a cualquier hijo de Dios, a cualquier hijo de Dios, porque ahí era la hija de un sacerdote, ¿verdad? Hoy aquí hay hijos, pero no de sacerdotes, de algo mucho mayor, algo más supremo, hijos de Dios. Por eso me encargué también de inculcar, y es algo que debemos seguir insistiendo, porque no estamos todavía librados de esa responsabilidad de insistir con nuestros hijos. Lo que te debería motivar para santificarte, les decía yo, no es que seas el hijo del pastor. Lo que debería motivarte es que eres un hijo de Dios. Eso es supremo, ¿vale? No hay una distinción y no hay una exigencia mayor en la santificación para los hijos del pastor, lo hemos hablado. Para mí como pastor, sí, para mis hijos, ¿no? Igual que cualquiera de ustedes deben santificarse. Y ahora ya no nomás estoy preocupado por mis hijos, porque ya uno está a punto de casarse y vienen los nietos. ¿Me voy a inmiscuir? Por supuesto que sí, y no es inmiscuirse, es la responsabilidad que Dios me dio en Deuteronomio 6. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, no es estar de metiches. Si mis nietos están pecando, claro que me tengo que involucrar. Es bíblico y correcto. Ay, no, yo respeto. No, ¿qué respetas? Estás participando de ese pecado si ves que tu nieto está en inmoralidad. Reprende a tu hijo, exhórtalo, aliéntalo, enséñale, y reprende a tu nieto también, porque es tu responsabilidad. Esto se trata de una generación, no de pensar que voy a herir susceptibilidades o me van a tomar por el suegro y la suegra chismosa. No, si andas metido en cómo lava tu ropa tu nuera, eso sí estás de chismosa. Pero si es cuestión de inmoralidad, métete, toma cartas en el asunto, porque fue tu responsabilidad criar bien a tus hijos. Y no caigas en el error de pensar que porque tu hijo se salió de casa ya no tienes responsabilidad con él. Sigue siendo su padre y su madre, y tienes todo el derecho de instruirle en el temor de Dios.
No exigirle y no demandarle porque ya no está bajo tu autoridad, pero sí de exhortarlo, sí reprenderlo, con amor, con paciencia y con ternura, por supuesto. Y lo digo así, ¿por qué? Porque a veces pensamos que el mundo occidental y la cultura es de respeto. No, ya casa, dos, bueno, eso, sí, aunque dice dejará el hombre a su padre y a su madre, pero si no, no hubiera habido esa indicación y esa directriz de parte del Señor, el gran mandamiento, Deuteronomio 6. Por eso es uno de nuestros pasajes también importantes en esta iglesia, igual que Hebreos 12. ¿Cuál era entonces el estándar? Ya lo vimos, quemar a la hija, ¿verdad? También si el hijo era no solo inmoral, insolente, era contumaz, rebelde, lo apedreaban al hijo también. Ahora quiero que veas 1 Corintios 7, para que no me malentiendan, ¿verdad? ¿Por qué saqué esta referencia de Levítico en donde se quemaba a los que fornicaban? 1 Corintios 7, verso 8, mira cómo dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse, ¿qué? Quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Por eso dice Pablo que es mejor casarse que andarse quemando. Dios no nos va a pedir que literalmente quememos a quien está en impureza sexual en esta iglesia. Gracias a Dios, no nos va a pedir que lo quememos en una hoguera. Si está en fornicación, no hay impureza sexual, en sus redes está viendo cosas que no vamos aquí a arder una fogata y echarlos ahí encima. No. ¿Pero qué significa? Disciplina. Dice, cásate, porque te vas a estar quemando. Cásate, te vas a estar quemando. Y eso es disciplina. Y si no, entonces es que hay dos sopas: o se expulsa de la iglesia o se casan. No hay más. Yo no encuentro una tercera opción. Sin embargo, debemos de tener cuidado también, porque pudiera ser que es una persona que está practicando inmoralidad sexual porque no ha nacido de nuevo. ¿Sale? Porque no ha nacido de nuevo. Y entonces ahí la cosa cambia. Totalmente ahí cambia. ¿Por qué? Porque es un inconverso, no es un creyente. Y como no es un creyente, entonces está permitido, se le tiene que predicar el evangelio, por supuesto, porque va a estar acarreando condenación, juicio, más juicio y condenación a su vida, y consecuencias que pueden venir. Pero ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque ¿qué dice en Corintios? Que los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Entonces, así como cualquier pecado, aunque ahorita estamos hablando de inmoralidad sexual, pues toca este tema. Pero ahí la cosa cambia, porque entonces no van a entrar al cielo. ¿Sale? Si es inmoral y no es creyente, se va a ir al infierno. Si es inmoral y es creyente, hay que insistirle, exhortarlo. No hace caso, primera, segunda, el proceso de disciplina, y si no, hay que expulsar. ¿Sale? Que se arrepiente y que vuelva, y borrón y cuenta nueva, pero que no vuelva a persistir en ese pecado. ¿Sale? Ahora, no sé si les hace curioso como algunas personas pueden hablar y bromear de este asunto de sexualidad cuando es un contexto mundano, ¿verdad? ¿Cuántos han oído hablar de la picardía mexicana? El doble sentido. Eso es la picardía mexicana, el doble sentido. No sé si notas este fenómeno, es bien curioso, porque aún en contexto cristiano, a mí me tocó presenciar varones haciendo chistes cristianos, no chistes cristianos, sino varones cristianos, haciendo chistes morbosos y de doble sentido. Y es muy curioso, porque cuando se trata de inmoralidad sexual, lo podemos meter a una categoría en donde
Todo el mundo habla de eso. No les da pena, no les da vergüenza hablar de eso. Pero cuando tocas el tema, y que me ha tocado, en una mesa de varones piadosos que están estudiando la Biblia y les preguntas respecto a la sexualidad, ¿qué creen que pasa? Todos callados, en silencio y con vergüenza. Es una incongruencia. Y sabes, justo eso es lo que me da celo el hablar de esto, porque no deberíamos callar. Es una vergüenza que a un varón le preguntes piadoso qué respecto a la sexualidad, qué piensas, cómo estás, cómo vas, y que guarde silencio, cuando a veces saca ciertas risitas. A lo mejor piensa que no participa cuando está en el trabajo, cuando escucha por ahí chistes morbosos y medio se le sale lo mexicano y se ríe. Qué tristeza. Es penoso, porque entonces quiere decir que igual la mente sigue sin renovarse, la mente sigue sin una transformación. No debería darnos pena hablar de estos temas, obviamente si se hace en el contexto bíblico, con temor de Dios y con decoro. Así de que, qué curioso esto. Pero cuando hablemos de esto, que sea con base bíblica y no nos quedemos callados. Es necesario hablarlo. Papás, habla con tus hijos y que no digan, ay mamá, ya sé, ya no, papá, no quiero ir. Ay, tú, tus cosas. Sí, tus cosas, pero ¿qué tal el internet? ¿Qué tal subiendo fotos en el baño? ¿Qué tal mandando fotos que no? ¿Qué tal viendo pornografía? ¿Qué tal viendo redes, Instagram, YouTube? Ay, sí, ay, no, saben, y hasta se bromea. Ay, no, esta niña sabe más que uno. Ay, no, este niño me da clases. No puede ser, hermanos. Yendo más allá para definir porneia, fornicación, significa vender o entregar la pureza sexual. Literal, eso es lo que significa, vender o entregar la pureza sexual. Por eso no tiene que ver con relaciones sexuales nada más, relaciones íntimas. Tiene que ver con cualquier tipo de perversidad, sea de hecho, sea de palabra, sea de pensamiento o sea de intención del corazón. Eso es, estamos vendiendo nuestra pureza sexual cuando participamos de toda clase y todo tipo de promiscuidad, todo tipo de comportamiento sexual ilícito en general, previo al matrimonio, pero también después del matrimonio. Ya aprendimos, porque puedo seguir siendo perverso ya casado. Hay que tener cuidado con eso, ¿sale? Entonces, que quede claro, jóvenes, ser virgen no solo se refiere a no haber tenido relaciones íntimas antes del matrimonio, sino haber participado en alguna clase de impureza. Si tú buscas en el diccionario incluso sinónimos de virgen, ¿sabes qué te va a aparecer? Casto, puro, inmaculado, y esta me encantó, intacto. Quiere decir que no te han tocado. Si ha sucedido algo así, de mente, de corazón, incluso, soy un fornicario. Soy un fornicario. Y el estándar es altísimo, amados. Es altísimo. Incluso en el Antiguo Testamento, ¿sabes cómo se utiliza esta palabra? ¿Cómo se traduce? Porque se encuentra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, como virgen. Lo definen como joven o doncella sexualmente intactos. Alguien inexperto sexualmente. Inexperto. Y a veces también dejamos que el mundo les enseñe, ¿verdad? Las famosas clases. Me acuerdo hace años cómo nos iban a dar nuestras clases a la escuela, ahí en primero de secundaria. Y nos llevaban la clase de los preservativos y muy gráfico porque hasta imágenes pasaban. Y a veces uno ni sabía todavía y tómala. Ya no sé hoy a qué edad, pero bueno, si con la ideología de género no se han detenido, pues han ido con todo a la perversión sexual de nuestros hijos. Así que no podemos confiarnos de eso también. Si pensamos en las leyes morales de Dios para el pueblo de Israel, Él estableció pureza sexual. Ahí recuerda, leyes ceremoniales, leyes morales y la ley judicial. Y cuando hablamos de la pureza sexual, era de alta estima.
Las escrituras usan una frase para describir a una mujer virgen. ¿Cuántos la recuerdan? Dice, es una mujer que no ha conocido varón. Y no haber conocido varón es literalmente no haber conocido varón en ningún sentido. No solo en la intimidad, en ningún sentido. Por eso, en las leyes morales de Dios, era tan delicado descubrir la desnudez del padre y de la madre. ¿Sí lo entiendes eso? Porque descubrir la desnudez o mirar la desnudez del padre o la madre o de alguien más implicaba infringir la pureza sexual. No es un juego, amados. Repito esto tan importante porque esto es lo que creemos y lo que vamos a enseñar a partir de ahora. Y no porque no se haya hecho en el pasado como debió ser, no se va a hacer ahora. Así es de que recíbelo con un corazón dispuesto a establecerlo en tu casa. ¿Sale? Seguimos. Bueno, y asumiendo las consecuencias de tus decisiones. Si tú discriminas estas enseñanzas y dices, esto sí, esto no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, bueno, yo quedo libre. Bajo tu responsabilidad, tú asumes las consecuencias de eso. ¿Sale? Pero mi labor es enseñar lo que la palabra de Dios dice. Por eso estamos viendo muchos contextos y estamos viendo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, incluso la perspectiva del mundo, no porque eso nos importe mucho, sino porque debemos conocerlo y no rebajar el estándar. ¿Sale? Ahora, esta frase, no ha conocido varón, y el término virgen, es un término que también se aplica y lo aplicó el Señor en los libros proféticos del Antiguo Testamento. ¿Sabes cómo lo aplicaron? Como adulterio espiritual. Lo que implica que el pecado de idolatría del pueblo de Israel, dice que ellos se fueron en pos de dioses ajenos, ¿verdad? Dice ahí el Señor, me fueron infieles, se fueron en sus fornicaciones a irse a entregar a pueblos paganos. Qué tremendo que la idolatría la estés asemejando a la fornicación, irse en pos de dioses ajenos. Y el Señor siempre ha usado la figura del matrimonio cuando habla en relación de Él con su pueblo, siempre, también en el Antiguo Testamento. Por eso tengámoslo allí presente, ¿sale? La idolatría que podría considerarse adulterio espiritual. Así es de que, para ir cerrando, todo el pecado nos afecta, pero en especial el pecado sexual provoca un alejamiento más grave, más perceptible. Es un pecado que contrista y apaga su espíritu también, lo hemos hablado, y es estar profanando el templo del Espíritu Santo, porque el que peca por porneia y fornicación contra su propio cuerpo peca. ¿Vale? Quiero cerrar con esto diciéndote y animándote, la pureza sexual, hermanos jóvenes, la pureza sexual no llega sola, no llega de forma natural. La pureza sexual no es algo que el Señor un día oraste al Señor y su espíritu te llenó y amaneciste puro, ¿verdad? De la noche a la mañana. No. El pecado sexual, al no llegar de forma natural, es algo por lo cual debemos trabajar. Y debemos trabajar por nuestra pureza sexual, no para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Vale? ¿Qué dice Pablo a Timoteo el labrador para participar de los frutos? ¿Qué debe hacer? Trabajar primero. ¿Qué significa eso? ¿Tú quieres ver un fruto de santidad en tu vida? Trabaja para ello. Corta cosas. ¿Vale? Está de moda ahorita la película La Forja. ¿Ya la vieron todos? Jóvenes solteros, ¿ya la vieron? ¿Qué hizo el jovencito? Vayan a ver, urge, es importantísima, preciosa la película. ¿Qué hizo el jovencito? Les voy a hacer spoilers, lo siento. Cuando toma decisiones, está con su celular, eliminando amigos. Y dice, te tienes que ir. Definitivamente te tienes que ir, y borra. Eso es cuidar tu pureza sexual. ¿Qué cosas y qué personas debes cortar para mantener tu pureza sexual? Primero de Juan 3, del 1 al 3. Con ese nos vamos. Me vino a la mente. Porque tiene que ver con lo que somos. Somos hijos. Y si somos hijos,
tenemos la responsabilidad de santificarnos. ¿Se lo saben? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Por esto el mundo no nos conoce, porque ¿qué? Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mira el verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sigue leyendo la carta, es hermoso el capítulo 3, 4, 5 hasta el final, pero nos anima y nos alienta. Hermanos, renovemos nuestra mente respecto a la pureza. Es un regalo hermoso que Dios nos dio. Lo vamos a poder disfrutar y vamos a poder ser más plenos en Él, en ella, cuando atengamos su palabra, cuando no tildemos de exagerada su palabra. Si quemar a una doncella del pueblo era exagerado, mira, hoy no te debe preocupar quemar tus cuentas, ¿verdad? No te debe dar peso en tu corazón, cerrar perfiles, los falsos sobre todo, ¿verdad? Los falsos sobre todo, incluidos los que estamos casados, ¿vale? No es algo que debamos estar jugando, y no que el Señor me lo haya revelado, pero es tan común que se tiene que hablar, ¿vale? De verdad, no porque les sepa algo, sino porque conozco la dureza del corazón. He experimentado en esta área en especial una transformación del Señor en mi corazón, y como testimonio te lo digo, para que no sigamos hiriéndonos y lastimándonos a nosotros, la relación con nuestro Padre, a nuestras familias y nuestras generaciones. Vamos a orar. Padre, lo único que queremos hoy pedirte, Señor, es santifícanos. Y yo quisiera que como iglesia tomaras a pecho esta enseñanza. Probablemente si el día de hoy no estás listo o lista para tomar decisiones, pero al menos dile: Señor, entiendo tu palabra, y eso ya te vuelve responsable. Pero dile que te dé un corazón moldeable para implementar principios de pureza en casa. Señor, ayúdanos, renunciamos a toda clase de impureza. Hoy entendemos el por qué debemos mantenernos puros en nuestra sexualidad. Señor, porque tú eres santo. Señor, porque valoramos la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió por nosotros sin merecerlo. Señor, porque valoramos y tenemos en alta estima el matrimonio. Señor, que fue un diseño tuyo, incluso tan importante que hoy es una figura del pacto que has hecho con nosotros como amada iglesia. Señor, y estás tan comprometido en nuestra santidad que, Señor, tú mismo nos estás santificando. Tú te estás preparando una novia sin mancha y sin arruga. Señor, llévanos a más. ¿Por qué conformarnos con el mundo? ¿Por qué conformarnos con la mediocridad que el cristianismo está promoviendo hoy? Un cristianismo ligero. Señor, perdónanos si hemos sido partícipes. Perdónanos si toleramos, Señor, aunque sea por breves momentos, vistazos que suplen, satisfacen aparentemente nuestra carne. Señor, que no sea así. Señor, que crezcamos en el temor tuyo, que crezcamos en la santidad y que aborrezcamos cada vez más el pecado, porque hoy sabemos el daño que provoca. Señor, ayúdanos a amar la santidad, la justicia, la verdad, la sinceridad, la pureza. Ayúdanos, Señor, a repudiar y a odiar el pecado, la inmoralidad, la perversidad, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestro corazón. Señor, no importa el pasado que hayamos vivido cada uno de nosotros. No importa, Señor. Tu palabra dice que tú eres capaz de perdonar esos pecados, Señor, si venimos con un corazón sincero, arrepentido delante de ti. Y eso es lo que anhelamos, Señor. Límpianos cada vez más y perdónanos. Y Padre, que esto lo podamos, Señor, abrazar, hacerlo nuestro.
que quede arraigado en nuestro corazón de tal manera que nuestro cuerpo, Señor, se mantenga santo y apartado para ti, porque es templo de tu Espíritu. Que nuestra mente se mantenga limpia, con discernimiento, que seamos capaces de echar fuera todo pensamiento, Señor, que se revela contra de tu conocimiento. Que llevemos cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Que no se levanten fortalezas de impureza, fortalezas de iniquidad. Que nuestro orgullo no nos venza. Que tu palabra, Señor, sea hoy, Padre, una luz en nuestro corazón y que alumbre todo lo que somos, de manera que si habíamos pensado que vivíamos en pureza, Señor, que hoy a través de tu palabra podamos examinar nuestro corazón. Y si hay maldad aún, Señor, límpianos, perdónanos y transfórmanos. Necesitamos ser fortalecidos por ti, para que no solo nuestra mente y nuestro cuerpo, Señor, nuestro corazón, lo más profundo de él, y nuestra boca, lo que salen de las palabras, Señor, no reflejen impureza. Señor, te pido por cada papá, cada mamá aquí, Señor, que trabajen también por fortalecer la pureza y la santidad en sus matrimonios, por la pureza y la santidad en sus hijos, que lleven una crianza bíblica pegada al estándar que tú estableces. Te pido, Señor, por jóvenes y adolescentes que hoy han estado escuchando tus verdades, mi Dios, que también sean capaces de tomar decisiones, mi Dios, y que en lo que sigue, Señor, que tú vas a seguir enseñándonos e impartiéndonos, podamos tener un corazón abierto y dispuesto. Te damos gracias, Señor. Gracias porque procuras el mantenernos siempre firmes en ti, y eres tú quien nos preserva. Es tu Espíritu Santo quien nos consuela, nos acompaña en cada paso que damos, Señor. Hoy ponemos esta iglesia en tus manos y te pedimos, santifícanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén.